Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta y un sinfín de conversaciones, la relación entre Serkan y Özge. Sí, lo sé, ya desde el título esto promete, pero hoy vamos a analizarlo todo, desde los rumores de separación hasta la posibilidad de que, a pesar de todo, el amor siga vivo. Prepárense para un viaje lleno de emociones y análisis. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de nuestras reflexiones y análisis, por favor, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así estar al tanto de todas las novedades. Su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de antemano. Y ahora sí, vamos al lío. Serkan y Özge. Dos nombres que resuenan en el mundo del espectáculo, dos personalidades que han cautivado al público con su talento y por supuesto con su relación. La pregunta que todos se hacen y que vamos a intentar responder hoy es: ¿están realmente separados? ¿Es solo un rumor más alimentado por las redes sociales y la prensa del corazón, o hay algo más detrás de todo esto? Y lo más importante, si la separación es real, ¿queda algún resquicio de amor entre ellos? Para entender la situación, es crucial recordar cómo comenzó todo. Serkan y Özge, dos estrellas en ascenso, se conocieron en el set de grabación de una exitosa serie. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Rápidamente su relación trascendió la amistad y se convirtió en un romance que hizo suspirar a miles de fans alrededor del mundo. Sus apariciones juntos en alfombras rojas, sus gestos de cariño en público y sus declaraciones de amor mutuo alimentaban la ilusión de una relación perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y las exigencias de sus carreras comenzaron a pasar factura. Los rumores de crisis empezaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por ciertas declaraciones ambiguas en entrevistas. La prensa del corazón se hizo eco de estas especulaciones, publicando noticias sobre supuestas infidelidades y conflictos internos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de todos los rumores, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la separación. Han mantenido un silencio estratégico, evitando alimentar aún más la especulación. Esta ambigüedad ha generado aún más incertidumbre y ha dado pie a todo tipo de teorías. Algunos afirman que la separación es un hecho consumado y que solo están esperando el momento oportuno para hacerlo público. Otros, más optimistas, creen que se trata de una crisis temporal, un bache en el camino que podrán superar. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza, ya que solo ellos conocen la verdad. Sin embargo, podemos analizar algunos indicios que nos permitan hacernos una idea más clara de la situación. En primer lugar, es importante tener en cuenta la presión a la que están sometidos. Ser figuras públicas implica estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y juzgada. Esta presión puede ser asfixiante y puede afectar negativamente a cualquier relación, incluso a las más sólidas. Imaginemos por un momento el día a día de Serkan y Özge. Cada vez que salen de casa, son potenciales objetivos de los paparazzi. Cada comida en un restaurante, cada paseo por el parque, puede convertirse en titular de revista. Este constante acoso puede generar un estrés inmenso y dificultar la comunicación y la intimidad en la pareja. Además, las redes sociales han exacerbado esta presión. Cada uno de sus posts, cada like o comentario, es interpretado y analizado minuciosamente por sus seguidores y por los medios. La presión por mantener una imagen pública perfecta puede ser agotadora y puede llevar a ocultar problemas o conflictos internos. En segundo lugar, hay que considerar las exigencias de sus carreras profesionales. Tanto Serkan como Özge son actores muy solicitados, con agendas llenas de compromisos laborales. Los rodajes, las promociones, los viajes. Todo esto consume mucho tiempo y energía, dejando poco espacio para la vida personal y para cultivar la relación. A menudo los actores deben pasar largos periodos de tiempo lejos de sus parejas, filmando en diferentes locaciones. Esta distancia física puede ser difícil de sobrellevar y puede generar sentimientos de soledad y abandono.
Además, la naturaleza de su trabajo implica estar rodeados de otras personas atractivas y talentosas, lo que puede generar celos e inseguridades en la pareja. La tentación siempre está presente y es difícil mantener la fidelidad y la confianza en medio de este ambiente. Recordemos que el mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para rumores y especulaciones, y muchas veces, estos rumores pueden afectar la relación, incluso si no tienen fundamento. En tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente hayan tomado caminos diferentes. A veces las personas cambian, sus prioridades se modifican y lo que antes parecía compatible ya no lo es. Esto no significa necesariamente que haya habido una pelea o una traición. Simplemente puede que hayan llegado a la conclusión de que ya no son felices juntos y que es mejor seguir adelante por separado. La vida es un camino en constante evolución, y las personas cambian con el tiempo. Lo que antes era importante puede que ya no lo sea. Los sueños y las aspiraciones pueden cambiar, y lo que antes era una visión compartida del futuro, puede que ya no lo sea. Es posible que Serkan y Ozge hayan llegado a un punto en sus vidas en el que sus caminos se han separado. Puede que tengan diferentes prioridades, diferentes sueños y diferentes aspiraciones. En este caso, lo más honesto y sensato es aceptar la realidad y seguir adelante por separado. Ahora bien, llegamos a la pregunta clave: ¿aún hay amor después de todo? Esta es la pregunta del millón, la que más nos interesa a todos los que hemos seguido su relación desde el principio. Y aquí la respuesta es mucho más compleja y subjetiva. Es como intentar descifrar un código indescifrable, como buscar una aguja en un pajar lleno de emociones y especulaciones. El amor es un sentimiento complejo y multifacético, que puede tomar muchas formas y evolucionar con el tiempo. Es evidente que en algún momento hubo un amor profundo entre ellos. Sus gestos de cariño, sus miradas cómplices, sus declaraciones de amor. Todo esto no se puede fingir. Las fotos de sus primeros años juntos irradiaban felicidad y complicidad. Se les veía enamorados y felices, disfrutando de la compañía del otro. Las declaraciones que hacían en entrevistas eran llenas de amor y admiración. Todo apuntaba a que habían encontrado el amor verdadero. Pero ¿puede ese amor perdurar a pesar de la distancia, la presión y los cambios? ¿Puede sobrevivir a las tormentas de la fama y a las exigencias de sus carreras? Es posible que sí. El amor puede transformarse, evolucionar y adaptarse a las circunstancias. Puede que ya no sea el amor apasionado y romántico de los primeros tiempos, pero puede seguir siendo un cariño profundo, un respeto mutuo y un deseo de que el otro sea feliz. El amor puede convertirse en una amistad sólida, en un compañerismo incondicional, en un apoyo mutuo. Puede que ya no haya pasión, pero puede haber un profundo respeto y admiración por el otro. Puede que ya no haya deseo de intimidad física, pero puede haber un fuerte lazo emocional que los una. También es posible que el amor se haya desvanecido por completo. A veces las heridas son demasiado profundas, las diferencias irreconciliables y el rencor impide cualquier tipo de acercamiento. En este caso, lo mejor es aceptar la realidad y seguir adelante. Las peleas constantes, las discusiones acaloradas, las infidelidades, pueden dejar heridas profundas que son difíciles de sanar. El rencor y el resentimiento pueden envenenar la relación y hacerla insostenible. En este caso, lo mejor es aceptar que el amor se ha terminado y seguir adelante por separado. Pero, ¿qué podemos deducir de su silencio? ¿Es una señal de que aún hay esperanza, o de que la situación es demasiado delicada para hacerla pública? ¿Es una forma de protegerse del escrutinio público, o de mantener la esperanza de una reconciliación? ¿Es una señal de que están trabajando en la relación en privado, o de que están esperando el momento oportuno para anunciar la separación? Yo creo que el silencio es una estrategia. Tanto Serkan como Ozge son personas inteligentes y saben que cualquier declaración que hagan será interpretada y analizada hasta la saciedad. Por eso prefieren mantener la discreción y no alimentar aún más la especulación. Saben que cualquier palabra que digan será utilizada en su contra, que será sacada de contexto y que será interpretada de 1000 maneras diferentes. Por eso prefieren guardar silencio y esperar a que la tormenta pase. También creo que el silencio es una forma de protegerse a sí mismos y a su relación, si es que aún existe. Es una forma de mantener la privacidad en un mundo que parece obsesionado con invadirla. Es una forma de proteger su intimidad y de evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático.
Es una forma de mantener el control sobre su propia historia y de decidir cuándo y cómo compartirla con el mundo. En definitiva, la situación entre Serkan y Ozge es un misterio que solo ellos pueden resolver. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Solo ellos saben la verdad, solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Nosotros, como fans y seguidores, solo podemos esperar y respetar su decisión, sea cual sea. Lo que sí es cierto es que su relación ha sido un ejemplo de cómo el amor puede florecer en medio del caos del mundo del espectáculo. Y aunque su historia no tenga el final feliz que muchos esperábamos, siempre quedará el recuerdo de los momentos de alegría y felicidad que compartieron. Siempre recordaremos sus apariciones juntos en alfombras rojas, sus gestos de cariño en público y sus declaraciones de amor mutuo. Siempre recordaremos la ilusión de una relación perfecta que alimentaron. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya dado algo en qué pensar. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y opiniones personales. La verdad solo la conocen Serkan y Ozge. Recuerden que no somos jueces ni jurados, solo somos espectadores que observan desde la distancia. Para resumir brevemente, hemos explorado los rumores de separación entre Serkan y Ozge, analizando los posibles motivos detrás de esta crisis y la posibilidad de que aún exista amor entre ellos. Hemos considerado la presión mediática, las exigencias de sus carreras y la posibilidad de que simplemente hayan tomado caminos diferentes. Y hemos concluido que el silencio de ambos es una estrategia para protegerse a sí mismos y a su relación, si es que aún existe. Hemos concluido que el futuro de su relación es incierto y que solo el tiempo dirá lo que sucederá. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos anima a seguir creando contenido de calidad. Su interés y participación nos motivan a seguir investigando y analizando los temas que les interesan. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Serkan y Ozge están realmente separados? ¿Piensan que aún hay amor entre ellos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Queremos saber qué piensan ustedes sobre esta situación, queremos escuchar sus teorías y sus predicciones. Y para terminar, como siempre, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación. Y lo más importante, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos y activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Gracias por formar parte de esta comunidad. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.